Ok, como están viendo, el día de hoy corresponde el módulo 4, como decía la licenciada Virginia, electroencefalograma, aspectos teóricos y prácticos. Con el paso del tiempo, bueno, estamos a mitad de curso, es el módulo 4, el curso va a tener 8 módulos, como recordarán. En la medida que hemos ido profundizando, hemos ido avanzando en el módulo, hemos ido entrando en temas que son un poquito más complejos y al mismo tiempo son temas que a mí en particular me apasionan mucho más. Por lo tanto, esto me representa para mí un reto a la hora de tratar de hacer la información lo más concreta y clara para que todo el mundo la comprenda, porque como recordarán, esto es un curso básico. Aún así, si alguno, pues ya con el decursar del resto de los módulos, va sintiendo que le interesa seguir aprendiendo mucho más acerca de esto, o hay algunos otros profesionistas que creen que esto es un conocimiento que ya tenían, que les conviene seguir profundizando, pues simplemente les recuerdo que terminado este curso básico, pues vamos a tener el curso intermedio de neurociencia de las adicciones, donde podremos profundizar un poco más en cada uno de estos mismos módulos, ¿sabe? Entonces, aquí a modo de recordatorio también, lo que vimos la semana pasada, recuerden que la semana pasada en el módulo 3 hablamos acerca de las diferentes técnicas que teníamos para explorar tanto estructural como funcionalmente el cerebro. Pasamos por un grupo de técnicas y hoy en particular vamos a platicar acerca de la electrofisiología, en particular del electroencefalograma, es decir, estas técnicas que exploran funcionalmente el cerebro, midiendo e investigando la actividad eléctrica del cerebro. Y como siempre hacemos al inicio, pues una pequeña línea de tiempo, un sumario de todo lo que vamos a ir viendo en la plática de hoy. Primero hablaremos muy rápido del origen y la definición del electroencefalograma, cómo se colocan los electrodos, cuáles son las principales técnicas. Aquí sí, en el origen de la señal electroencefalográfica nos vamos a detener un poquito, yo creo que es un aspecto importante. Luego vamos a hablar de cuáles son las características generales que tiene un registro de electroencefalograma con sus diferentes maniobras de activación. Vamos entonces a hablar acerca de los ritmos fundamentales del electroencefalograma, algunos ejemplos clínicos normales y patológicos, para ir cerrando con el reporte de los resultados, cómo reportamos los resultados de este tipo de estudio y finalmente las ventajas y las limitaciones que tiene este estudio. Yo creo que ya vamos entrando en esta parte del curso que realmente le da respuesta al reclamo que dio origen. Como les comenté en la primera semana, en el primer módulo, este es un curso que surge a partir de la necesidad de un reclamo que hacían algunos centros de rehabilitación con los que ya actualmente tenemos el placer de colaborar, acerca de entender un poco mejor este servicio que brindábamos de electroencefalografía y mapeo cerebral. Pero nosotros decidimos dar algunos conocimientos básicos antes de llegar a este punto. Por lo tanto, creo que ya estamos llegando a este momento en el que vamos a comenzar a explicar un poco más acerca de este servicio que actualmente brindamos nosotros en la mayor parte de los centros que hoy se encuentran acompañándonos. Entonces, primeramente, el origen del EEG, aquí donde quiera que vean EEG, es electroencefalograma, ¿sale? El origen, pues, esto es una técnica que surge desde inicios del siglo pasado, desde los años 20, a partir de este científico alemán Hans Berger, que es el primero que desarrolla un aparatote, era un aparato gigante, casi del tamaño de una habitación, en el cual él era capaz de medir la actividad cerebral espontánea mediante electrodos colocados en la superficie del cuero cabelludo de los sujetos. Y fue el primero que comenzó a notar ya desde aquella época que esta actividad eléctrica espontánea que se presentaba aún cuando el sujeto estaba tranquilo, en reposo, era dependiente de los estados mentales del sujeto. Si el sujeto estaba despierto, si estaba dormido, si estaba realizando una actividad mental, si estaba en reposo, todo esto modificaba esta actividad espontánea.
y por eso se le conoce como el padre de la electroencefalografía. Ahora, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de electroencefalograma? Bueno, no es más que el registro de la actividad eléctrica cerebral mediante la colocación de electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo de acuerdo a un sistema internacional. ¿Qué sistema internacional? Bueno, es el sistema descrito por Jasper desde mediados del siglo pasado, donde se llama Sistema Internacional 1020. ¿Qué quiere decir? Hacemos unas mediciones en el cráneo basadas fundamentalmente en detalles, en características de la superficie externa. Por ejemplo, el nasion es esta depresión que tenemos por encima del tabique entre las dos cejas. Ese es el nasion. Si se tocan aquí atrás de la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza, por encima de la nuca, si tocan ahí, se van a dar cuenta que la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría de ustedes logran palpar una especie de protuberancia, un bultito óseo. Eso se llama protuberancia occipital externa. Entonces tenemos un grupo de estructuras de superficie que nos permiten hacer mediciones longitudinales en la cabeza. Y por ejemplo, podemos hacer una medición sagital desde el nasion hasta el lineo, esta protuberancia occipital. Podemos hacer medición coronal desde el punto preauricular de un lado hacia el punto preauricular del otro. Y podemos hacer una medición de la circunferencia cefálica, aproximadamente 1 centímetro por encima de las cejas y pasando por la protuberancia occipital externa. Si hacemos esas 3 mediciones, luego podemos dividir las longitudes totales en proporciones de 10 y 20%. ¿Está claro? Y de ahí surge este famoso sistema de clasificación 10-20, porque hay electrodos que están colocados al 10% de la longitud total y hay otros que están al 20%, ¿sale? Aquí lo que pretendo con esto es simplemente que entiendan que los electrodos van en lugares específicos de la cabeza. Los electrodos no van en cualquier lugar, ¿sale? Y tienen una nomenclatura, es decir, los nombramos generalmente con letra y número. La letra identifica la región del cerebro, la F corresponde a frontal, la C corresponde a central, la T a temporal, la P parietal, la O occipital, y los números se van enumerando desde el 0, que es la línea media, hacia en sentido lateral van creciendo. Y los números impares los tenemos en el lado izquierdo de la cabeza, mientras que los números pares los tenemos en el lado derecho. Por lo tanto, es muy sencillo después decir C3. Bueno, C viene de central, 3 es un número impar, por lo tanto debe estar en el lado izquierdo de la cabeza. Por lo tanto, C3 debe estar en algún lugar alrededor de la región central del lado izquierdo. Ahora, antes de entrar en el detalle del origen de la señal electroencefalográfica, que aquí es donde me quiero detener un poquito más, quiero recordarles esta imagen. Esto es una imagen que vimos en el primer módulo cuando hablamos de neuroanatomía y neurofisiología, donde es un corte horizontal, hacen un corte horizontal del cerebro y lo estamos viendo desde arriba. ¿Está claro? Y aquí lográbamos identificar en vivo, desde el punto de vista macroscópico, que teníamos una región en la periferia que tenía un color un poquito más oscuro que las partes centrales. Y eso es lo que nos permitía hacer esa especie de división de sustancia o materia gris de la sustancia o materia blanca. ¿Recuerdan? Ahora, esa sustancia gris, que es lo que le corresponde a la corteza cerebral, tiene una organización muy específica. Es decir, si aquí agarramos un pedacito de corteza y lo ampliamos, podemos ver que las neuronas, recuerden que les mencioné que en la sustancia gris lo que predominan son fundamentalmente los cuerpos neuronales y en la sustancia blanca las prolongaciones de la neurona. En esa corteza, por lo tanto, deben predominar los cuerpos neuronales. Sin embargo, no todas las neuronas que hay ahí son similares. Hay distintos tipos de neuronas y se organizan de forma diferente a lo largo de esa corteza en dependencia de la función que van a realizar. Y por lo tanto, aquí podemos ver en esta imagen de este lado que tenemos una especie de capas que podemos identificar y aquí tienen los nombres de las capas.
Y por ejemplo, en la quinta capa, que recibe el nombre de capa piramidal interna, se llama así porque, si se dan cuenta aquí, lo que predominan son los cuerpos neuronales de unas neuronas que tienen forma piramidal. Y aquí tienen una representación esquemática en este lado, donde podemos ver el cuerpo de esa neurona piramidal, como tiene sus prolongaciones hacia los lados, una prolongación grande que son dendritas hacia la superficie de la corteza y una prolongación que penetra hacia la sustancia blanca. Ahora, ¿por qué para mí es importante que ustedes entiendan esta organización de la corteza cerebral? Porque estas células piramidales, por características físicas geométricas, son, que no vamos a entrar en detalle, son las principales generadoras de la actividad electroencefalográfica que registramos durante el estudio. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si aquí aislamos, esto es un esquema de esa misma célula piramidal, donde vemos el cuerpo en forma de pirámide, con la prolongación hacia la superficie y el axón que penetra hacia la sustancia blanca. Recuerden cuando hablamos en la primera semana, en el primer módulo del tejido nervioso, de las propiedades de excitabilidad y conductividad. Estamos hablando de que la neurona tenía electricidad. Recuerden, electricidad igual que la que tiene cualquier equipo electrónico, electrodoméstico que tenemos en la casa, lo único que con una menor amplitud. Si nosotros somos capaces de colocar dos pequeños microelectrodos, uno adentro y uno afuera de la neurona, nosotros somos capaces de detectar una corriente. Recuerden cuando hablamos que la corriente era el paso de carga por un área de sección transversal. Teníamos que tener una diferencia de carga y esas sustancias cargadas, que en este caso eran los iones, son los que fluyen, y cuando fluyen generan corriente. Por lo tanto, si nosotros ponemos un microelectrodo fuera de la célula y un microelectrodo dentro de la célula, nosotros somos capaces de detectar corriente. Ahora, la agrupación, es decir, la actividad sincrónica de grandes grupos neuronales son las que contribuyen a la generación de los potenciales que nosotros observamos. Mírenlo aquí, cuando colocamos un electrodo de superficie. Aquí lo que estamos representando es la superficie de cuero cabelludo donde ponemos el electrodo, y aquí miren cómo se registra la actividad de grandes grupos poblacionales. Por lo tanto, aquí quiero que comiencen a entender parte de la complejidad que tiene una señal electroencefalográfica. Es decir, estamos registrando actividad que proviene fundamentalmente de un grupo de neuronas de la corteza cerebral. Es decir, no son todas las neuronas de la corteza cerebral. ¿Está claro? Eso es un primer elemento que quiero que entiendan, porque podemos ir ya teniendo una idea de las limitaciones del estudio. ¿Está claro? Además de eso, miren, noten aquí a la izquierda cómo vienen unas prolongaciones neuronales que vienen en particular del tálamo, de estructuras subcorticales. Por aquí también vienen otras prolongaciones que generalmente vienen del hemisferio contralateral. Si ponemos un electrodo aquí y estamos registrando la actividad de estas neuronas, hay influencia también de las neuronas del hemisferio contralateral a través de estructuras comisurares del cuerpo calloso. Pasan fibras de un lado del cerebro hacia el otro. Por lo tanto, fíjense cómo este electrodo que yo pongo aquí arriba está registrando actividad generada fundamentalmente por un grupo neuronal que no son las únicas, y además esa actividad neuronal está influenciada por el efecto de otras neuronas, sean de estructuras subcorticales o sean de otras regiones del cerebro. Ahora, además de eso, pongámosles que aquí, por ejemplo, tienen un esquema donde tenemos el electrodo sobre la superficie de la piel. Este es el electrodo con su cablecito, y miren cómo tenemos capas entre el electrodo y la neurona. Tenemos piel con la grasita del tejido celular subcutáneo, tenemos hueso, tenemos unas capas que recubren el cerebro que se llaman meninges, que de afuera hacia adentro se llaman dura madre, aracnoides y pía madre. Y entre la aracnoides y la pía madre
hay líquido, hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo que está ocupado por líquido. Ese es el líquido cefalorraquídeo, que es el que fundamentalmente sirve para amortiguar los movimientos del cerebro y que el cerebro no choque directamente contra el cráneo. ¿Sale? Por lo tanto, miren cuántas cosas tenemos entre el electrodo de registro y las neuronas que teóricamente están generando esa actividad. Por lo tanto, esa señal que yo registro no es realmente una señal fiel de lo que se está generando a nivel cortical. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro elemento importante es que si se dan cuenta, la corteza está plegada. ¿Recuerdan cuando hablamos que la corteza tiene giros y surcos? Por lo tanto, la corteza está plegada y la organización de las neuronas, de las capas, está en función del giro que haya dado la corteza. Por lo tanto, no sé si aquí logran ver estas tres pequeñas neuronitas piramidales que les he pintado aquí, pero miren, aquí hay una neurona piramidal que está apuntando directamente hacia el electrodo, porque está en un giro. Sin embargo, aquí hay otra que está en un surco en la profundidad. Esta está apuntando en sentido contrario al electrodo. Pero aquí, por ejemplo, tengo otra que está en la línea media, donde está muy lejos del electrodo. Por lo tanto, fíjense cómo tenemos un electrodo registrando actividad, pero además desde lugares que le llega la información en sentidos muy diferentes, algunas perpendiculares, en otra oblicua, ¿sale? En otra tangencial. Y si eso no fuera suficiente, aquí pueden mirar este esquema que tenemos aquí al lado, donde aquí les represento en rojo donde estaría cubriendo la superficie del cráneo. Por lo tanto, los electrodos los ponemos aquí en toda esta parte roja. Sin embargo, miren cómo tenemos las regiones basales de los lóbulos temporales muy lejos. Miren cómo tenemos estas regiones basales del lóbulo frontal muy lejos. Toda esta región medial que está aquí, donde se unen los dos, donde se miran los dos hemisferios, está muy lejos de los electrodos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Por eso es que el electroencefalograma tiene muy baja resolución espacial. Es decir, yo con un electrodo de superficie no puedo definir con certeza cuál es el origen de la actividad que yo estoy registrando aquí. ¿Por qué? Primero, porque hay una distribución irregular de las neuronas en la corteza. Segundo, porque hay giros y surcos y por lo tanto las neuronas no siempre se organizan de forma perpendicular, sino en diferentes direcciones. Y tercero, porque hay zonas que quedan muy alejadas de los electrodos que tengo en la superficie cortical. Por eso es que a veces me ha pasado en algunos centros que me dicen, doctor, pero yo quisiera detectar una alteración en región orbitofrontal. Mira, la región orbitofrontal es la región basal del lóbulo frontal y los electrodos de superficie están muy alejados de esa zona y por lo tanto es muy complicado con la simple inspección visual decidir si hay o no hay alguna alteración en esa zona. Por lo tanto, esto es muy importante y por eso hago tanto énfasis en que entiendan dónde radica la limitación espacial que tiene el electroencefalograma. Como vamos a ver en la siguiente semana, en el otro módulo, el mapeo cerebral o análisis cuantitativo son técnicas matemáticas que vienen a tratar de paliar un poquito estas limitaciones espaciales, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las características para un registro de un electroencefalograma? Como se los mencionaba anteriormente, pues ponemos electrodos, esto entra en un equipito que se llama amplificador diferencial, donde hace un grupo de procedimientos hasta que grafica la señal luego de haberla filtrado, rectificado, amplificado y así sucesivamente. Un grupo de preprocesamientos que hace. Ahora, el electroencefalograma de rutina, y fíjense que le pongo el apellido de rutina, hay muchos tipos, hay muchas variedades de electroencefalogramas, ¿sale? Pero el electroencefalograma de rutina es el registro de aproximadamente 20 minutos libres de artefactos en los que se obtengan, en los que se soliciten hacer las siguientes maniobras.
Y fíjense cómo tengo aquí algunas en rojo y otras en azul. Y esto es un elemento importante que quiero ya comenzar a platicarles, porque una de las cosas que yo también pretendo en este curso es que entiendan y tengan elementos capaces, que tengan elementos que los vuelvan capaces de juzgar qué tan bien o mal, qué tanta calidad o no tienen el servicio que les pueden ofrecer a ustedes, ¿sale? O a sus pacientes, o el día de mañana, si ustedes se convierten en pacientes, esperemos que no, y necesiten de este estudio. Primero, es un tiempo de ojos cerrados en reposo, como tal, no es una maniobra de activación, un tiempo el paciente en reposo con ojos cerrados. Luego le pedimos que abra y cierre los ojos, son varios ciclos de apertura y cierre ocular. Luego le pedimos que haga otra maniobra que se llama hiperventilación, que consiste en estar respirando profundo, con respiraciones profundas, sincrónicas, durante al menos 3 minutos. Y por último, una maniobra que se llama fotoestimulación o estimulación luminosa intermitente, donde tenemos una lámpara provocando haces de luz con frecuencias de estimulación diferentes. Si alguno se ha hecho alguna vez este estudio o ha visto cómo se hace, se darán cuenta que la lámpara empieza con unos flashes de luz despacio y en la medida que va pasando el tiempo se va haciendo más rápido, va aumentando en frecuencia. Estas son las maniobras que son obligatorias según el estándar de la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica. Esto hay que hacerlo en todos los pacientes. Ahora, hay otro grupo de maniobras que no son obligatorias, pero que también son muy útiles. Y fíjense que les digo, no son obligatorias. ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho que me entero de que en algunos lugares hacen el electroencefalograma y dicen que es obligatorio, por ejemplo, la estimulación sonora, el sonido. Miren, ¿por qué estas no son maniobras obligatorias? Porque no hay forma de estandarizar el protocolo de estimulación con estas maniobras. Yo la hiperventilación la puedo estandarizar. Yo le puedo decir al sujeto, respira profundo con esta frecuencia durante cierto tiempo. Y sé que hay cambios electroencefalográficos que puedo esperar y están normados de acuerdo a la edad. En la fotoestimulación también. Sin embargo, en la estimulación sonora no hay forma de estandarizar. Algunos software tienen una bocinita con un botoncito donde emiten sonidos a diferentes frecuencias. Sin embargo, eso en el EEG de rutina no es factible. Primero, porque no está estandarizado qué respuesta podemos esperar en el electroencefalograma. Y segundo, porque no todos los software cuentan con este botón de estimulación. Y yo me he enterado, por ejemplo, incluso lo he visto en algunos laboratorios donde hacen la estimulación sonora con una palmada. Hacen una palmada, hay otros que se le acercan al paciente y le hacen un chasquido en los dedos. E incluso me enteré en algún momento que alguien dejaba caer como cubiertos en el suelo para hacer un sonido, dejaban caer tenedores y cucharas, no sé, algo así. Se dan cuenta de que si yo no estoy estandarizando la maniobra, si no logro que el mundo entero haga la misma forma de estimulación, la respuesta que yo voy a obtener es completamente diferente y por lo tanto no tienen ninguna utilidad clínica. Estas son maniobras muy útiles en dos contextos fundamentales. Primero, en los pacientes críticos, pacientes en coma, donde necesitamos estimular cualquier vía sensorial para ver si hay una respuesta cortical que nos hable a favor del pronóstico. Y segundo, en un grupo de epilepsias que se clasifican como epilepsias reflejas. Por ejemplo, hay epilepsias que solamente se presentan las crisis cuando la persona lee. Por lo tanto, es indispensable realizar una maniobra de lectura durante el electroencefalograma. Y aquí les presento algunos ejemplos muy rápidos de la maniobra de apertura y cierre ocular. Si se dan cuenta, miren aquí, eyes open, aquí el paciente abrió los ojos, incluso tengo el artefacto de parpadeo en el momento en que abre los ojos. Aquí venía su ritmo alfa, que ahorita vamos a platicar al respecto. Abrió los ojos, desaparece. Aquí tenemos un parpadeo porque el paciente está con los ojos abiertos, ahora está parpadeando. Y aquí le pido que cierre los ojos y reaparece el ritmo alfa. Esta es la maniobra de hiperventilación, donde le pido al paciente que vaya respirando profundamente durante cierto intervalo de tiempo. Y algunos software tienen este detallito de simplemente tener un reloj en pantalla para que tú sepas qué tiempo está el paciente hiperventilando. Y por último, la fotoestimulación o estimulación luminosa intermitente, que miren aquí abajo, donde tenemos las marcas que hace el software
en función de la frecuencia a la que está estimulando. Aquí el software está estimulando una frecuencia de 12 hercios. Es decir, la luz está emitiendo 12 flashes de luz en un segundo. Ahora, vamos a platicar un poco acerca de los ritmos fundamentales del EEG. Y aquí no, claro que los voy a mencionar, no puedo profundizar. Esto es un tema, me apasiona mucho, me gusta, me encanta, pero también es complicado y entonces no quiero entrar en mucho detalle. Los ritmos fundamentales del electroencefalograma son los siguientes. La actividad alfa, que tiene una frecuencia, ahorita vamos a hablar de esto, una frecuencia entre 8 y 13 hercios. La actividad beta, la actividad teta y la actividad delta. Aquí pueden ver las frecuencias en las que se presentan cada una, la frecuencia que definen el rango de cada una de la actividad, y de forma general la alfa y la beta se clasifican como actividades rápidas y la teta y la delta como actividades lentas. Y cuando me refiero a frecuencia, es decir, esto de decir alfa, la actividad alfa tiene una frecuencia entre 8 y 13 hercios. ¿Qué cosa es frecuencia? Es la cantidad de ciclos, miren aquí lo podemos ver, la cantidad de ciclos que hace una señal, la cantidad de oscilaciones en un segundo. Eso es hercio. Esta señal, por ejemplo, comienza aquí, hace 1, aquí termina, 2 y aquí termina. Por lo tanto, en un segundo realizó 2 ciclos o hizo 2 oscilaciones. Por lo tanto, esta señal tiene 2 hercios de frecuencia. Y así podemos contar, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una señal que tiene 5 hercios y por lo tanto, esto podemos hacerlo en el software. Los software generalmente tienen medidas cuantitativas donde podemos medir la frecuencia de la señal que estamos observando y podemos clasificar si la actividad que tiene el paciente es alfa, es beta, es teta o es delta. Y aquí nada más muy rapidito, de forma muy general, algunas características de cada una de estas actividades. Por ejemplo, la actividad alfa. La actividad alfa generalmente se presenta en los pacientes despiertos, en reposo y con ojos cerrados. ¿Está claro? Si el paciente se duerme, pues ya desaparece la actividad alfa. Si el paciente se dedica a hacer algún tipo de actividad mental, mírenlo, aquí lo tenemos, desaparece la actividad alfa, ya no está en reposo y aparece una actividad mucho más rápida que es la actividad beta, que está entre 13 y 30 hercios. Y si el paciente abre los ojos, esta actividad alfa debe desaparecer. Por eso es una maniobra que hacemos durante un registro de rutina, porque eso nos dice si hay o no buena reactividad cortical. La actividad teta, como la están viendo aquí, es típica del sueño ligero o se puede presentar en niños. Niños incluso casi llegando a la adolescencia. Mientras que la actividad delta, que es la actividad más lenta, fíjense que es entre 0.5 y 4 hercios, es del sueño profundo o en niños mucho más pequeños, generalmente en bebés. Y no necesariamente bebé despierto, puede ser también bebé dormidos. ¿Sale? Entonces, estas son las características generales, no son las únicas, y estos son los principales ritmos. Por eso le pongo ritmos fundamentales. Por encima de la actividad beta, que es el límite de 30 hercios, hay otra que es de 30 a 100 hercios, que es la actividad gamma, que generalmente desde el punto de vista clínico en EEG de rutina no la evaluamos tanto, la utilizamos más fundamentalmente en pacientes con epilepsia, e incluso por encima de los 100 o más, incluso por encima de los 250 hercios, tenemos otras actividades que se llaman actividades de alta frecuencia, que también son muy útiles para la determinación de los focos epilépticos en los pacientes con epilepsia. Ahora, ¿qué ver cuando hacemos un electroencefalograma? Y aquí estos son los elementos que yo quiero que vayan entendiendo un poquito, porque no pretendo que aprendan a interpretar el electroencefalograma para nada, pero sí pretendo que agarren herramientas para cuando reciban un resultado, primero puedan juzgar si el estudio tiene calidad o no, y segundo, cada vez puedan entender mejor lo que le están mandando. Esto es lo que hacemos los neurofisiólogos cuando nos sentamos delante de un electroencefalograma. Tenemos que detectar primero que estén las cosas que deben estar según la edad y el estado del paciente, y segundo, que no esté lo que no tiene que estar. No sé si me hago entender con este trabalengua, pero es muy sencillo. Hay cosas que tienen que aparecer, por ejemplo, para un niño de 8 años despierto, y cosas que tienen que aparecer, eso tengo que buscarlo, tiene que estar. Si no está, ya es anormal.
Y hay cosas que en ese niño de 8 años despierto no deberían estar. Por lo tanto, si están, ya es anormal. ¿Está claro? Entonces, de ahí viene el trabalengua. Primero, buscar que esté lo que tiene que estar. Y segundo, buscar que no esté lo que no tiene que estar. ¿Está claro? Ahora, dentro de lo que tiene que estar, lo primero que evaluamos es la actividad de base. Esa actividad espontánea, en reposo que tiene la persona cuando está tranquila. Puede ser despierta o puede ser dormida. ¿Está claro? Y aquí les pongo un ejemplo. Lo clásico en los pacientes despiertos por encima de los 3-5 años, cuando ya se constituye el ritmo alfa, lo que tenemos es esto. Aquí muy rapidito. Si se dan cuenta, tenemos los electrodos organizados por cuartetos. Tenemos 4 azules, 4 azules, 4 rojos, 4 rojos y 2 verdecitos. Y aquí abajo uno medio rosita. Los azules son los que están del lado izquierdo del cerebro, los rojos son los que están del lado derecho, los verdes son los que están en la línea media y este rosita aquí abajo es el electrocardiograma. Son 2 electrodos que generalmente ponemos por debajo de la clavícula, que es para registrar la actividad del corazón. Ahora, cada cuarteto representa una convexidad y está organizado ese cuarteto de adelante hacia atrás. Es decir, en ese cuarteto el primero es frontal, el segundo es central, el tercero es parietal y el último es occipital. Más o menos, aquí no, aquí en vez de ser central y parietal es temporal anterior y temporal posterior, pero para que se ubiquen que en el cuarteto está organizado desde frontal hacia occipital, desde adelante hacia atrás. Y aquí lo que pueden notar, y espero que lo puedan ver bien, incluso los que estén en su celular viéndolo pequeñito, lo que espero que vean es que en los últimos 2 electrodos de cada cuarteto, mírenlo aquí, en los últimos 2 de cada cuarteto, podemos ver una actividad muy bonita, así moduladita, y esa actividad yo la medí y miren en cuánto está, en 10 hercios. Por lo tanto, está dentro de la banda alfa. Eso es una actividad que se presenta con el paciente despierto, en reposo y con los ojos cerrados. Siempre y cuando eso esté, eso es una actividad de base normal. ¿Está claro? Y este es el primer elemento que quiero que vean, porque la electroencefalografía tiene cierto grado de subjetividad y una subjetividad que se hace un poco más acusada cuando estamos ante ojos inexpertos de neurofisiólogos. Pero si yo tengo un paciente que estoy diciendo que la actividad de base está normal y la hoja que yo les mando con los trazos no se ve tan así, ahí es donde ustedes tienen que empezar a cuestionar, ¿no? Y si les digo que está anormal la actividad de base y se ve así, fíjense qué bonito se ve en las últimas 2 rayitas, esa actividad bien moduladita. Si les digo que está anormal y se ve así, entonces también hay que empezar a cuestionar. ¿Está claro? Por lo tanto, este es el primer elemento que yo quiero que empiecen a entender. Más allá de lo que diga la conclusión, hay que aprender a checar, a revisar, a observar los trazos que vienen en el reporte. Simplemente para corroborar. Ahora, hallazgos interictales. Aquí comienzan ahora. Vamos a revisar que no estén las cosas que no deben estar. Y las podemos clasificar en 2 grandes grupos: los hallazgos interictales y los hallazgos ictales. Los ictales son las crisis, los episodios clínicos, una crisis epiléptica, una crisis de ansiedad, una crisis psicógena, un ataque de pánico. Esos son los hallazgos ictales. Y los hallazgos interictales son los que se presentan entre las crisis. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en este paciente, este es otro paciente, se presenta una actividad que, como estamos viendo, está un poquito más lenta. Incluso yo la medí y mide 5 hercios. Eso está dentro de la banda teta. ¿Está claro? Entonces ya eso es un hallazgo, es una actividad lenta que no es normal. ¿Está claro? Lo otro que podemos ver como hallazgos interictales son las descargas epileptiformes. Son los famosos signos de irritabilidad cortical. Y aquí, por ejemplo, este es otro paciente donde tenemos unas descargas epileptiformes con morfología de punta onda aquí en el hemisferio derecho y que también incluye parte de la línea media. ¿Está claro? Y como hallazgos ictales
tenemos, por ejemplo, este caso donde esto es una crisis epiléptica en un paciente. Esto es una crisis generalizada, ¿sale? Por lo tanto, estas son las cosas que fundamentalmente revisamos cuando estamos interpretando un electroencefalograma. Evaluamos la actividad de base, evalúan con todas las características que lleva la actividad de base, que no creo que en este caso sea muy necesario profundizar. Vamos luego a buscar hallazgos interictales, si hay actividad lenta, si hay actividad epileptiforme, y por último, vemos si hay algún episodio clínico. Y durante ese episodio clínico, entonces, ¿qué hallazgos electroencefalográficos encontramos? Por ejemplo, en el caso de psiquiatría, es muy frecuente en psiquiatría, bueno, no es que sea tan frecuente, pero se ve en psiquiatría la presencia de crisis psicógenas. Son eventos paroxísticos, es decir, eventos súbitos que se presentan en los pacientes que muchas veces se confunden con crisis epilépticas. Sin embargo, cuando tenemos que el paciente tiene el evento y estamos registrando un electroencefalograma, en el electroencefalograma no aparece ningún hallazgo, no aparece actividad epileptiforme. Por lo tanto, eso es una gran evidencia en contra de que el evento que está presentando el paciente sea una crisis epiléptica. Y entonces evidencia a favor de que pueda ser una crisis psicógena. Ahora, vamos ya casi terminando a hablar de los reportes del electroencefalograma, cómo presentamos el reporte. Y esto, aquí agarré pequeños reportes que me han llegado a algunos con pacientes míos, otros con colegas que me los han enviado. Y aquí lo que pueden ver es un denominador común. Y es que todos estos reportes tienen un escrito libre. Todos están escribiendo de forma libre lo que están encontrando. Y al final concluyen. ¿Está claro? Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque todos los médicos interpretan un electroencefalograma como, primero, como su profesor, el que lo formó, les haya enseñado, y segundo, como la experiencia los vaya moldeando. La conclusión, ¿cuál es? Que todo el que recibe un electroencefalograma recibe algo diferente en función del médico que le hizo el estudio. Por esa razón, en el año 2017, mírenlo aquí, en el año 2017, la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica, que es la institución rectora de la neurofisiología clínica a nivel internacional, avaló un estudio liderado por el doctor Sándor Beniski, donde desarrollaron un modelo de reporte estandarizado para mostrar los resultados de un electroencefalograma. Y aquí, por ejemplo, ellos muestran este reporte. Y fíjense que donde van siguiendo una secuencia muy estructurada, jerárquica, donde hablan de la actividad de base, donde hablan de cuáles son los hallazgos interictales, mírenlo aquí, interictal findings, actividad lenta, actividad epileptiforme, y por último hablan de los episodios clínicos, que son las crisis, estos hallazgos ictales. Y al final, entonces hacen una pequeña conclusión. Pero esto tiene una gran importancia porque decidieron estandarizar. Y esto tiene tres funciones fundamentales. La primera es que todos los neurofisiólogos, a la hora de reportar un electroencefalograma, que todos hablemos el mismo idioma. Que yo no me dedique a escribir de forma libre lo que yo estoy observando. No, hay que estructurarlo y de forma organizada y jerárquica. Eso es lo primero, que nos obliga a todos a hablar el mismo idioma. El segundo elemento importante es que le permite a la persona que recibe el reporte organizarse y entender mejor lo que le están diciendo. Fundamentalmente, los médicos que reciben este reporte que no tienen tanto conocimiento de electroencefalografía. Y el tercer elemento importante es que al estar tan estructurado de forma jerárquica, nos permite clasificar muy fácil los hallazgos para utilizarlo en la investigación. Y aquí les quiero mostrar, este es el reporte estandarizado que se llama SCORE, avalado por la Federación Internacional de Neurofisiología, y este es el reporte que usamos nosotros. Y aquí sí, como siempre les digo, tengo que presumirlos, discúlpenme, pero tengo que presumirlos, nosotros comenzamos a utilizar este reporte estandarizado desde el año 2018. Fíjense que el artículo salió en mayo del 2017, nosotros comenzamos en TLG a utilizarlo en enero del 2018. Y fuimos los primeros en América Latina en utilizar este modelo de reporte. Y no solamente que fuimos los primeros, hemos sido los que hemos contribuido a expandir el uso de este reporte en el resto de América Latina.
Hoy se utiliza en República Dominicana, se utiliza en algunos lugares de Perú, se utiliza en otros lugares de la República Mexicana, porque nosotros hemos tratado de fortalecer y de impulsar el uso de un reporte estandarizado. Incluso esto nos valió un reconocimiento por parte del doctor Sandro Benicki y una invitación a colaborar con él para tratar de estructurar y seguir mejorando este formato de reporte. Y por lo tanto, aquí por esto es que le hacía hincapié en la primera parte, donde aquí hablamos primero de la actividad de base. Los que ya trabajan con nosotros están acostumbrados a recibir los reportes de esta forma, la actividad de base. Luego vamos por los hallazgos interictales, describimos la actividad lenta, describimos la actividad epileptiforme y por último hablamos de los episodios clínicos. Además de dar otras cosas que son importantes a la hora de describir un electroencefalograma. Y bueno, ya para concluir, que ya estamos casi justito de tiempo, quiero concluir con las ventajas y las limitaciones fundamentales del electroencefalograma. Bueno, las ventajas, como ya hemos visto, es un equipo con una muy alta resolución temporal, es el equipo con más alta resolución temporal dentro de los estudios funcionales del cerebro que tenemos en la práctica clínica. Los estudios se pueden realizar de una forma muy sencilla porque los equipos son portátiles. Podemos ir a donde quiera a brindar este servicio y por eso hoy es un servicio tan útil en los centros de rehabilitación, en las clínicas de pacientes con consumo crónico de sustancias psicoactivas. No podemos llevar un resonador magnético a una clínica para hacer una resonancia funcional, no podemos llevar un tomógrafo para hacer un PET en una clínica de adicción, pero un electroencefalógrafo sí lo podemos llevar. Los equipos son muy pequeñitos, son portátiles. Y lo otro es que son estudios relativamente baratos comparado con el costo de un estudio de neuroimagen. Coticen, averigüen cuánto cuesta una resonancia magnética estructural, no funcional. Cuánto cuesta una tomografía por emisión de positrones, cuánto cuesta una tomografía por emisión de fotón simple, para que vean la diferencia de precio entre un electroencefalograma y un estudio de neuroimagen funcional. Ahora, definitivamente tiene un grupo de limitaciones que es muy importante conocerla. La primera es la baja resolución espacial, como les decía. Podemos hacer muy poco solamente con el electroencefalograma cualitativo, podemos decir muy poco de zonas del cerebro. Lo segundo, hay muy poca estandarización. Nosotros seguimos impulsando en el uso de este reporte estandarizado para que todos los neurofisiólogos hablemos el mismo idioma, pero todavía estamos definitivamente en pañales en este proceso, hay muy poca estandarización. Y en la tercera limitación es que, como se dieron cuenta, es un estudio que tiene una complejidad alta para interpretarlo. Por lo tanto, se necesita cierto expertise para interpretar este estudio. Y los médicos especializados para hacer esto son los médicos neurofisiólogos y desafortunadamente no son tanto los médicos neurofisiólogos que existen fundamentalmente en nuestros países de América Latina. Y por último, ya para concluir, quiero hacer particular énfasis en esta frase. El electroencefalograma es un muy buen test positivo, pero no es un buen test negativo. Es decir, cuando yo quiero confirmar algo, si el electroencefalograma me sale positivo o negativo, en el caso de que quiera confirmar la ausencia de una enfermedad, es un muy buen test. Sin embargo, cuando quiero descartar algo y el electroencefalograma me sale negativo, no es un muy buen test. Por lo tanto, la conclusión es: quiero confirmar algo, le hago un estudio, el estudio sale positivo, créele. Si quiero descartar algo y el estudio sale negativo, sé cauteloso, no descartes completamente. Ok, Vicky, mira, tengo una preguntita por aquí. ¿Cuánto tiempo tarda el estudio de electroencefalograma? Bueno, como vimos, el estudio, según el estándar internacional, debe demorar aproximadamente 20 minutos libre de artefactos en el que incluyan todas las maniobras obligatorias que mencionamos. Ese es el mínimo. Sin embargo, como les decía, hay diferentes modalidades de electroencefalograma. Hay estudios prolongados, por ejemplo, estudios de monitoreo que hacemos para pacientes con epilepsia que pueden durar horas o días. Hay estudios prolongados que hacemos en los pacientes críticos en las terapias intensivas, que es otra de las áreas que nosotros en TLG también apoyamos mucho. Pueden durar también horas o días. Hay estudios donde lo podemos hacer de 2-3 horas, es decir, la duración del estudio va a depender mucho de la pregunta clínica que tenga el médico que lo solicita, pero el mínimo definitivamente sí son aproximadamente 20 minutos.
A ver, una preguntita aquí dice, en pacientes con epilepsia es recomendable que no duerman una noche antes de su estudio. Una pregunta muy interesante, porque por un lado es una maniobra de activación. La privación de sueño es una maniobra muy importante para los pacientes con epilepsia. La privación de sueño es un factor desencadenante de descargas epileptiformes y de crisis. Por lo tanto, ante un paciente con sospecha de epilepsia, siempre que podamos, privémoslo de sueño para poder hacer el estudio con esa mayor probabilidad de encontrar los elementos que nos ayuden a confirmar el diagnóstico, porque tenemos una sospecha de epilepsia. Pero cuidado porque no en todos los pacientes es recomendable la privación de sueño. Y esto es un elemento importante que yo veo que a veces se malinterpreta, porque dicen epilepsia, privación de sueño. Hay un grupo de epilepsias que tienen la característica de que sí se desencadenan, se exacerban con la privación de sueño. Y si ya yo tengo un paciente donde tengo una confirmación de epilepsia o tengo una sospecha muy alta, cuidado con la maniobra de privación, porque puedo hacer que el paciente de repente tenga una crisis en el laboratorio o en el lugar donde le estoy haciendo el estudio, y puede ser, primero, una situación muy desagradable, y segundo, puede dar lugar a un estatus epiléptico. Y estoy convencido de que no en todos los lugares donde se realiza electroencefalograma tienen las condiciones para tratar un estatus. Por lo tanto, el EEG en epilepsia es otro mundillo, es otro mundo que desafortunadamente no es el origen, no es el objetivo de este curso, pero si en algún momento decidimos, pues con todo gusto les haremos la invitación, porque creo que es otra área que hay que fortalecer mucho, el electroencefalograma en la epilepsia. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, ¿es recomendable? Definitivamente sí es recomendable. En todos los casos, no. Un poco fuera del tema, pero en pacientes con algún trastorno conductual, ya sea TDAH, es recomendable realizar un electroencefalograma para confirmar el diagnóstico. Otro tema muy interesante que aprovecho ya para la persona que está haciendo la pregunta, le hago la invitación porque dentro de poco vamos a tener una plática específicamente de electroencefalograma en trastornos del neurodesarrollo. Para responderte tu pregunta, ¿es recomendable realizar el estudio, el electroencefalograma, para confirmar el trastorno del neurodesarrollo? No. El electroencefalograma no nos permite confirmar el diagnóstico. Ahora, ¿es recomendable hacer el estudio? Sí. ¿Por qué? Por varias razones. Para lograr descartar otras enfermedades que se presentan clínicamente como un trastorno del neurodesarrollo, y podemos equivocarnos. Y segundo, porque nos permite evaluar también otros aspectos del electroencefalograma que nos hablan a favor de la madurez, el estado cerebral, y esto es un elemento importante con vistas al pronóstico del niño con trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, recomendable sí. Para confirmar el diagnóstico, definitivamente no. El diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo es puramente clínico. ¿Es necesario que a todo paciente que ingrese a algún centro se le haga un electroencefalograma? Esta es la pregunta que me hacen todos los días cada vez que vamos a un centro de rehabilitación. Yo, como médico investigador, creería que sí, fundamentalmente por un motivo. Hoy sabemos muy poco de neurobiología de las adicciones. Tenemos muy pocas herramientas para entender y para tratar al paciente con adicciones, y el electroencefalograma es una herramienta muy útil para hacerlo, pero necesitamos investigar. Nosotros comenzamos a hacer esto hace aproximadamente 2 años y cachito. Hoy ya tenemos resultados interesantes que podemos decir, podemos presumir que son elementos muy útiles a la hora de definir diagnóstico y pronóstico de los pacientes con adicciones, basándonos en los resultados de un electroencefalograma. ¿Sale? Me preguntan por acá, ¿sirve para diagnosticar muerte cerebral? Definitivamente sí. Esto es un gran debate. Hoy día el diagnóstico de muerte cerebral se está tratando de pasar, estamos tratando de cambiar de paradigma. Creo que esta es la última pregunta que voy a responder, son las 11. Estamos tratando de cambiar de paradigma para hacer el diagnóstico de muerte cerebral de forma más expedita, fundamentalmente con vista al trasplante de órganos. Y cuando queremos hacer el proceso lo más rápido posible, pues se convierte en un proceso tedioso estar utilizando estudios de gabinete.
Por lo tanto, las recomendaciones actuales de la Academia Americana de Neurología es tratar de hacer el estudio lo más rápido y clínico posible, y el electroencefalograma actualmente, en la última guía que salió a finales del año pasado, ya no está dentro de los requisitos obligatorios para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Sin embargo, por experiencia mía en la práctica diaria, se sigue solicitando y se sigue realizando, y es una herramienta útil. Y me puede ayudar a dejar de compartir pantalla para que todos podamos abrir igual cámara y les tome una foto, porque hemos estado posteando las fotos, igual para tomarles una foto a todos y quede como en las memorias. Muchas gracias. Mira, todos nos están escuchando, me siento... No hay nadie por ahí con el celular puesto en una mesa y haciendo otra cosa, ¿no? Todo el mundo está atendiendo. Ok, sí, doctor, permítame. Entonces, a ver, ahí va. ¿Somos muchos? Híjole, sí, vas a tener que hacer varias capturas de pantalla. Sí, de hecho. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles.